Tres. Hola, ¿qué tal amigos, podcast, escuchas y YouTube videntes y todas las personas que nos siguen en nuestras diferentes plataformas del podcast? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast divertido y denominado Ideas. Nada, Dani, cuéntame, ¿cómo estás? Antes de introducir, quiero saber cómo te encuentras. Antes de introducirla. ¿Qué más, Pancho? ¿Cómo estás? Todo bien acá, eh, viendo que nos hemos estado teniendo buena acogida en el Spotify. Eso está bueno. E igual ahí en TikTok, en Instagram, como que seguimos posteando. Entonces, síganos si aún no nos siguen y díganle a sus amiguis que nos sigan también, porque así crecemos como comunidad. Se viene muchísimo contenido, ¿sí o qué, Dani? Esto recién parece estar empezando. Esto recién empieza. Esto Mentalidad de recién, tiburón. Se vienen cosas grandes. Anoten la fecha, olviden el destino, porque esto recién empieza. Bueno, Deberíamos hacer un podcast solo de frases de mentalidad de tiburón. eso es verdad. Y tal vez ahí sí ya lleguemos, tal vez ahí nos caiga así como que millones de dólares, ¿no? Sí, nos vendemos y ya. Bueno, eso como introducción, queridos amigos. Hoy quiero comentarles que tenemos un episodio bastante interesante. Usualmente nos piden que demos más ejemplos en los episodios, cuestiones así. Y hoy hemos tratado de hacer eso. Hoy traemos un episodio en el cual podemos tratar muchísimos ejemplos y creo que también va a dar para que quienes están atrás de la pantalla también puedan ir pensando en casos puntuales mientras nos van escuchando. Entonces creo que va a estar interesante. Hoy vamos a hablar el podcast no tiene un nombre específico o un tema específico, sino que vamos a hablar de este fenómeno social, si se puede llamar, Dani, de que existen normalmente, bueno, existen muchísimos problemas que son sistémicos, y al Dani va a hablar un poco a profundidad de qué es esto, o problemas estructurales, y que usualmente se le echan la culpa al individuo, cuando a veces no es así. Yo sé que eso todavía está muy borroso, pero ya vamos a ir explicando. Así que mejor, Dani, te doy la palabra. Buenardo. Bueno, entonces, como dijo Pancho, hoy vamos a hablar justo de esto, ¿no? Dejemos de echar la culpa a los individuos, a las personas sobre problemas sistémicos, porque es algo que se da mucho en nuestra sociedad y creo que ya vamos a llegar a eso, pero puede llegar a ser una buena herramienta de poder para mantener las mismas relaciones sociales, para mantener las mismas dinámicas, las mismas jerarquías, en sí, para mantener el status quo intacto. Entonces, bueno, eso, vamos a hablar justo eso de los problemas sistémicos. Se preguntarán qué son problemas sistémicos y me disculpan, pero esta definición la saqué de Wikipedia. Sé que a los académicos y las universidades nadie le gusta usar Wikipedia, pero a veces sí es necesario usar Wikipedia, así que no me juzguen. Eh, Eso. ¿Qué es un problema sistémico? Son consecuencias o problemas inherentes a un sistema en general que no son la culpa de individuos o de otros factores específicos. ¿Ok? Entonces son problemas ya sistémicos, son problemas que van siendo acarreados ya en un nivel ya más macro. O sea, no es que sea culpa de una persona o de un grupo de personas que más como que aislado, que el problema se dé, pero se lo trata como es. Y ahora también podemos hablar de los individuos, porque en uno de nuestros primeros podcasts me parece que ya hablamos de lo que significa ser un individuo, ¿no es cierto, Pancho? Justo en lo Sí. de las relaciones de poder. Y, y de ese día hasta hoy creo que vi una nueva perspectiva y justo es la perspectiva de Marx sobre lo que es un individuo. No sé si has escuchado. Eh, para Marx, esto lo descubrí esta semana. Para Marx, el término individuo es como una construcción social. Ya hablamos de las construcciones sociales. No lo llamó como construcción social Marx, pero dice que es un invento del liberalismo, del capitalismo para justificar su existencia, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso Marx dice que en el siglo XVIII es cuando se inventó al individuo, que Sí, antes no sí, sí. existía esa diferenciación. Y es justo como una forma de
de que el sistema capitalista que estaba como que naciendo y en auge pueda también sostenerse. Entonces, por eso para Marx es un invento del liberalismo, como que esto de que el individuo por su lado y como que el egoísmo y cada uno vela por sus intereses. Entonces, eso me pareció interesante. Y también cómo a partir de esta idea del individuo se queda en nuestro imaginario la típica de que no, el capitalismo es el mejor sistema porque así es la naturaleza humana, porque las personas son egoístas de naturaleza, porque las personas siempre van a velar por sus intereses, porque no trabajan en comunidad, bla, 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 bla. Entonces es como que una forma ideológica de mantener el sistema. Entonces, tal vez me desvío un poco, pero no sé qué piensas de eso, Pancho. No, yo creo que no, al contrario, no hubiésemos podido continuar si es que no hablábamos de esto del individuo y todas esas cuestiones. Y yo también, como siempre, hago muchísimo énfasis y ya nos comprometimos a hacer un episodio de esto porque es un tema muy, muy, muy interesante y muy complejo, que es la cuestión de la ilustración, del periodo de la ilustración, que ahí es donde nace esta cuestión del individuo. O sea, no lo sabía cómo lo había planteado Marx, pero entiendo que es así. Entonces, no, me parece que es totalmente es muy cierto. O sea, siempre la idea en la que estamos acostumbrados y la idea que nos venden es persigue tus sueños, tú vales más. O sea, es la típica de Sí, antes de pensar en los demás, primero piensa en ti, primero piensa en lo que te va a hacer feliz. Y eso es una ideología intrínseca del capitalismo, o sea, para que estés propenso al consumo. Entonces, me parece que es importante empezar por ahí. claro, a lo Disney Channel. Exactamente, exactamente. Pero bueno, entonces también eh, como que en esta tesis de Marx se usa al individuo como no como un invento del siglo XVIII, sino como un sujeto histórico. Es decir, así como que ya nos inventamos este término de qué significa ser un individuo, nos inventamos, de alguna manera justificamos el sistema a partir de lo que es ser un individuo y cogemos este término y lo trasladamos a la historia. Entonces, a través de la historia empezamos a hablar de individuos y cosas así, cuando en realidad no pasaba así, tampoco había tanta diferenciación. Pero bueno, Pero Dani, creo que eso, antes de que pase, creo que es importante. Ahorita, no sé dónde lo vi, no sé dónde lo vi, pero es igual, igual lo saqué de un podcast que hablaba de, y ahorita que estamos hablando de individuo es importante porque este man topaba la palabra individuo y lo mencionaba que es individuo porque es indivisible. ya, O sea, el individuo obviamente no se puede dividir y eso llevado a la sociedad quiere decir que un individuo es un individuo cuando puede sustentarse por sí mismo. O sea, por ejemplo, cuando un feto está en el vientre de la mamá, no es un individuo porque no tiene la capacidad de sustentarse por sí mismo. ok, sí, como que, sí, 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 he escuchado eso también, sí te cacho. Ajá, eso lo escuché en un podcast que tenía que ver con el aborto, pero no nos vamos a meter aquí en el tema del aborto. Algún día sí. Algún día. Pero bueno, esa cuestión que quería comentarte también antes de pasar. Sí, sí, pero también es otro ejemplo de una construcción social, podríamos decirlo, si es que nos ponemos Sí, obviamente, obviamente. en en la mentalidad de nuestro anterior episodio, las construcciones sociales. Pero bueno, ya entonces, problemas sistémicos son problemas que son inherentes al sistema, son inherentes a la estructura, a la superestructura, y los echamos la culpa de estos a las personas. Es básicamente eso, en resumen. Y bueno, este episodio va a ser mucho más, como dijo Pancho al principio, sobre ejemplos. O sea, vamos a dar muchos, muchas ejemplificaciones de este suceso. Entonces, Pancho, ¿quieres tú empezar con el primer ejemplo? Yo quiero empezar con el primer ejemplo y para ponerlo mucho más sencillo para quienes estén escuchando, creo que empecemos con el ejemplo más clásico, Dani, con el ejemplo más sencillo, más clásico y no por eso menos importante, porque de hecho puede ser incluso al día de hoy el más importante. Bueno, no, pero puede ser, que es la contaminación y el cambio climático, El ecologismo. el ecologismo. Ese es creo que es el ejemplo más sencillo y uno de los más importantes para explicar esto. ¿Por qué? Porque el cambio climático y la contaminación es un problema estructural, o sea, tiene que ver netamente con el capitalismo. O sea, no quiere, ¿y qué quiero decir con esto? ¿Y por qué se echa muchas veces la culpa a los individuos? Porque es tipo,
no botes basura en la calle o recicla tu basura, cuestiones así que digo, está muy bien, no es que voy a decir no lo hagan, todos tenemos que hacer eso, pero el hecho, ahí van el porqué de las acciones individuales realmente importan poquísimo cuando tenemos un problema estructural o un problema sistémico. Que tú hagas de esas cuestiones, de esas acciones individuales, me parece muy, muy bien, pero no están aportando nada al sistema. La contaminación y el cambio climático tienen que ver mucho más con los miles de millones de toneladas de emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, que muchas veces están causadas por pequeños grupos, o sea, ni siquiera por toda la humanidad, sino por pequeñas empresas, pequeños grupos de empresas, pequeños grupos de corporaciones, o incluso a veces por pocos países que no representan a todos los países del sistema internacional. Entonces, no sé si se entiende el ejemplo, Dani, o cómo también tú lo puedes ver. Sí, también me recuerda cuando hace unos 2 o 3 años, cuando estaba de moda la de no uses sorbetes por las tortugas y todo. Exacto. Aunque ya no he escuchado tanto eso, la verdad. Creo que fue, como siempre son estas cosas con el ecologismo, son como que son modas que se dan y luego la gente ya como que le vale verga. Eso es, eso es greenwashing, bro. Ya vamos a hablar también de qué significa Sí, greenwashing justo sí, sí, ahorita, ya pero ya que estamos dentro del ecologismo, pero es verdad, o sea, ponte a pensar en esto, si el hecho de que tú, persona que nos esté escuchando, divida la basura y recicle, está perfecto, pero si te pones a pensar ya a nivel más macro, a nivel más grande, en qué va a cambiar eso el hecho de que que los modos de producción sigan siendo los mismos? O sea, o hasta que lo haga miles de personas, miles de millones de personas, tampoco va a tener tanto impacto porque se va a seguir generando el plástico, se va a seguir sobreproduciendo ciertos artículos que son más baratos de hacer con materiales nocivos para el ambiente. Y la verdad, deben entender que a las grandes empresas, a las corporaciones, hasta a los países más contaminantes, no les interesa mucho eso, sino tener más beneficios. Por eso está la típica de que no hay, ¿cómo es? responsable. No hay consumo responsable dentro del capitalismo. Eso es algo que solamente no puede existir porque consumo responsable, ganancias, las dos cosas como que no van tanto de la mano, ¿sí? Porque consumo responsable significa que va a haber menos ganancia porque va a ser más caro hacer las cosas, menos gente va a comprar y por ende va a haber muchos menos beneficios, porque si es que haces todo con plástico y le pagas 10 centavos a un niño de Etiopía para que te haga lo que sea, un zapato, te sale mucho más barato. Y luego, Obviamente. y luego ya como que tienes la pantalla justo del greenwashing, que es como que decir, no, miren, nosotros usamos estos materiales ecológicos y todo, pero por detrás sigue habiendo los mismos Contaminación. los mismos vicios de cómo contamina el capitalismo, cómo contamina todo este modo de producción. Entonces, creo que podemos entrar en el greenwashing porque luego ya si nos vamos a otro ejemplo, va a quedar de lado eso. Sí, es verdad. Quiero topar dos cosas, el greenwashing y la otra ya me olvidé. Ah, no, el greenwashing y por qué se le echa, y la parte ya específicamente de por qué se le echa la culpa de esto a los individuos. Ujú. Bueno, primero empecemos con el greenwashing. El greenwashing es nada más que una técnica marketera que es utilizada por las empresas para engañar al consumidor sobre el compromiso de esta empresa con el medio ambiente. Y aquí me gusta dar el clásico ejemplo que lo vi en un video de Shishe que tiene que ver con Starbucks. No tengo nada en contra de Starbucks por si acaso, pero es un ejemplo que Shishe lo puso y ya está. No se enojen por esto. Pero bueno, Zizek dice que sí, que Starbucks, por ejemplo, te dice nosotros con nuestros materiales, yo qué sé, con nuestros brazos reciclables y todo, estamos apoyando al medio ambiente, así que ven y consumen lo nuestro y toda la cosa. Pero realmente, si ustedes, esto ya lo dije en un TikTok y lo pueden googlear, no me acuerdo el número exacto, pero es muy fácil de googlearlo porque te sale así rapidito. En 2018, solo en 2018, Starbucks tuvo como 1.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Entonces es como que sí, es cierto, te están utilizando, te están dando esta pantalla de nosotros somos
re amigables con el medio ambiente. Consume nuestros productos y consume lo nuestro, está haciendo un bien al medio ambiente. Pero ya lo dijo el Dani, no existe sostenibilidad en el capitalismo. O sea, no existe sostenibilidad y capitalismo es algo que y ahorita es un discurso que se usa muy grande de tenemos que ser más responsables con nuestro consumo o tenemos que siempre utilizar métodos de producción que sean más amigables con el medio ambiente. Creo que en el capitalismo simplemente eso es imposible. Entonces, no sé, quería dar este ejemplo de greenwashing, Dani, o tú tienes otro que te parece o algo que no le añadía al concepto. Justo el último que dijiste me recuerda a esta noción de que consigamos un capitalismo con una cara humana, como que un Exacto. capitalismo amigable. Y primero, esa forma de pensar como que en la de raíz ya está un poco dañada, o sea, está desde raíz algo se vuelve medio podrido ahí, porque también es una forma de usar el discurso, como tú dijiste, de usar la ideología para meterte en la cabeza de que sí, podemos llegar a un capitalismo más sostenible, en el que todos seamos felices y cantemos con los animales, y yo qué sé, o sea, volviendo al ejemplo de Disney Channel. Disney Pasa, Channel creo que es, pasa. Disney Channel creo que es un gran ejemplo de cómo el capitalismo es el discurso para meterte en la cabeza de que todo es posible y de que todo está bien, pero, pero sí, o sea, de ahí a dónde llegamos, así. Y tampoco es nada en contra de Disney Channel, hay buenas películas de Disney Channel y hay buenos, y hay buenos recuerdos de la infancia de ver Disney Channel, pero es como, hay que entender que así funciona el discurso, entonces también no tengan esta idea de que reformar es lo mejor que podemos hacer, porque no es lo mejor que podemos hacer. Podemos generar cambios mucho más fuertes. Entonces, eso es lo importante. Exacto, Dani. Aquí, bueno, para pasar otro ejemplo y no quedarnos solo, Dani, te fuiste, pero bueno, voy a seguir hablando porque sé que me está escuchando. Es que regreso a ver, ya no estabas, digo, ¿qué pasó? Pero Perdón, bueno, perdón, tuve que abrir la puerta a mi perro que estaba ahí no, buscando todo para bien. Aquí, salir. aquí nosotros sí somos amigables, no como el capitalismo. Bueno. Sí, aquí sí existe Disney Channel. Ya, de lo que te quería hablar, Dani, ya para pasar otro ejemplo, para no centrarnos solo en este, o mejor dicho, para pasar ya a la cuestión de por qué se le echa culpa al individuo, solo quería hablarte de una cosa que acabas de decir y me parece muy interesante, esto de que vivimos como que, ¿qué es esto del consumo responsable, de la sostenibilidad, del capitalismo con cara humana? Es como que vivimos en esta época del aceleracionismo, Ujú. de que queremos actuar sí o sí, o sea, esto también, como siempre lo explica Zizek, y él dice que vivimos en esta época en la que es siempre actuar. Hay un problema, actuemos. Algo queremos cambiarlo, actuemos y reformemos y al final todo sale mal y regresamos a lo mismo o incluso causamos un problema peor. Entonces Zizek dice simplemente no actuemos, solo pensemos. Y esto me parece a mí muy importante. Y claro, Zizek dice el hecho de que solo no actuemos y solo pensemos no quiere decir que nos vamos a quedar sentados mientras existen pobreza o existen cuestiones muy preocupantes, pero es justamente ahí donde tenemos que centrarnos en las cosas que son realmente importantes. O sea, en vez de tener en la agenda global 1 millón de temas, porque ahora existen 1 millón de temas, tomar uno. Ya lo tratamos, por ejemplo, en un podcast, el sistema de salud universal. Acá, no sé, podríamos hablar de hambre cero en el mundo. O sea, tomemos un solo caso de la agenda global y centrémonos en ese, y no ahora que existen tantas y tantas cuestiones que sí, que no se hace nada al final. Me recuerda a los todólogos, que son Exacto. personas que hacen de todo, pero no son buenos como que en solo un aspecto, ¿no? Como Es que parte de esto, es parte del multitasking y de todo eso. claro, ya, o sea, la gente, no sé, como que no se toma la vida tranqui, ya estamos en una etapa de la humanidad en la que el multitasking es el futuro y todos quieren estar haciendo mil cosas a la vez. Y deben entender que estar tranquilo y también descansar es muy importante porque también te da la oportunidad de pensar. Y si es que puedes descansar, el hecho de que puedas descansar y como que quedarte un poco estoico es un gran privilegio. Entonces, si tienen eso, si tienen ese privilegio, piensen y como dice Sisek, enfoquémonos en pensar y a partir de eso podemos como que ya actuar. Y escucharán anarquistas porque muchos anarquistas solo quieren acción, la praxis. No, 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 no siempre, pero no siempre, pero sí es cierto, anarquismo no funciona sin praxis, eso es cierto, Dani.
Claro, entonces, eso, y antes de pasar al siguiente ejemplo, también quería dar, como que decir una frase súper famosa que me parece también súper chistosa de Zizek. No sé por qué estamos hablando tanto de Zizek, pero sí tiene buenos puntos en este tema. La Sí, típica de que eh, creer que reciclar y comprar todo orgánico y eco-friendly y todo esto es como cuando estás viendo, bueno, no sé el partido de fútbol, pero ponte que estás viendo un partido de fútbol y estás gritándoles a los jugadores, oye, patea, hijo de puta, corre, así, y sabes que estás gritando a una pantalla. Los jugadores no te van a escuchar, no te van a hacer caso, pero es como eso, es como que estar gritando a una pantalla a un jugador en una televisión, sabiendo que no va a cambiar en nada lo que tú estás haciendo, pero igual lo haces porque así somos, o así nos hacen creer que debemos actuar, pero es casi lo mismo, si no estás generando un cambio de verdad, sino que estás creyendo que estás haciendo tu parte y ya. Y eso es otra, como crees que haces tu parte, ya te quedas sin hacer nada, o sea, ya te quedas como que tranquilo porque dijiste, yo ya hice mi parte y hasta aquí llego y luego no individualismo. se toma acción de verdad. O sea, no se toma acción colectiva, por ejemplo. Es como que dices, Individual, exactamente. claro, es como que dices, ya hice mi parte, reciclé, todos deben hacer su parte por su lado y todo va a estar bien, pero no es así porque no se está tomando como que el asunto de los cuernos, no se está actuando de verdad, porque actuar individualmente, como nos hace creer el liberalismo, el capitalismo, la verdad, no sirve, ni siquiera en los negocios, o sea, como que no puedes, por ejemplo, si quieres vender un producto, debes compararlo con otro producto para ver como que cuánto vas a vender, el precio, la calidad. Entonces, hasta en la misma lógica liberal queda un poco en cero esto de que el individuo y en el individualismo, porque siempre debemos estar en comunidad y así, entonces son mejores tomar acción en grupo, en Ujú. grupos grandes en vez de solo individual. Exactamente, Dani, exactamente. Y bueno, no creo que esto ya lo explicaste muy bien. Para cerrar el ejemplo de ecologismo y dejarlo bien, solo quería decir que cuál sería la parte en la que se le echa la culpa al individuo entonces, que es lo que estaba hablando, y que es que sería bueno, que prácticamente todos, justamente estas pequeñas corporaciones y todo, o al final los discursos más grandes son la contaminación existe porque no todos están haciendo su parte cuando no es así, o sea, cuando realmente no es así. Y ahí es donde quería topar una frase, Dani, que estaba leyendo un informe de la OMC y como estudiante de Relaciones Internacionales se me hace chistoso porque dicen, problemas globales necesitan soluciones globales. En los primeros semestres eso me hacía muchísimo sentido y de hecho yo he perpetuado esa frase muchísimo, pero creo que realmente no es así. O sea, ¿por qué hablamos si es que China, Estados Unidos o pequeñas corporaciones o pequeños grupos de corporaciones son los que están contaminando? Creo que ellos deberían llevar la mayor parte de resolver ese problema. No precisamente tienen que hacerlo todos cuando no existen las herramientas necesarias o cuando inclusive ya hablamos, si las acciones individuales no siempre tienen la capacidad de cambiar el sistema, quienes directamente están afectando al sistema deberían ser los que estén arreglándolo. Y aquí quiero, ya para darte la palabra, Dani, quiero poner un ejemplo que me gustó muchísimo en la clase pasada que tuvimos de Environment. La profe nos decía cuando pasó lo de los incendios en el Amazonas. La profe nos decía que ahí la comunidad internacional saltó y obviamente y a un reclamo a Brasil de tipo, es que ustedes están dañando a los pulmones del planeta y tanta cuestión así. Pero claro, ¿por qué solo Latinoamérica o por qué solo los países que tienen esos recursos son los que tienen que preocuparse por mantener los pulmones del planeta y luego otros países son los que están contaminando? Entonces, ese es el ejemplo que quería dar de por qué no todos los problemas se pueden resolver de manera global y hay solo específicos lugares que los están contaminando o dañando. Y eso también creo que tiene que ver con esta frase que estuvo muy de moda el anterior año, desde que empezó la pandemia, de que estamos en el mismo barco, Exacto. que todos rememos para un lado, cuando en realidad no estamos en el mismo barco, estamos quizás en el mismo mar, pero algunos tienen yates, otros tienen balsas, otros tienen unas canoas enanas, otros ni siquiera tienen barco. Entonces, no estamos, nunca vamos a estar en la misma situación por esto mismo, por cómo las diferentes
los diferentes contextos y condiciones en las que diferentes personas viven. Y también, ya, ahora sí, la última cosa antes de ir al otro ejemplo que quería dar, eh, es que no sé si te has dado cuenta, pero ser como que eco-friendly, todo orgánico y todo esto es full caro. O sea, Obviamente. no es que una persona con un ingreso básico que debe cuidar a, yo qué sé, cinco o seis, una persona de cinco o seis, una familia de cinco o seis personas, va a gastarse más plata en comprarse un cepillo de dientes orgánico o, o va a ir a, o se va a preocupar por si es que, yo que sé que compras orgánico, si es que tu jabón es eco-friendly o no, o sea, se va a preocupar por el más barato O por ir a y comer en lugares en los que todo sea eco-friendly, cuestiones así. claro, o solo comer vegano, o solo comer cosas de granjas en las que se trataron bien a los animales y todo esto, bla, 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 es mucho más caro y se vuelve también algo muy elitista, porque, y luego también como que se crean muchos prejuicios como, sí, yo todo eco-friendly, yo como orgánico, como sin crueldad animal, como todo esto, uso mi jabón que está hecho en base de eucalipto, yo qué sé, y, y empiezas a juzgar a las otras personas que no hacen eso, pero también no te enfocas en que quizás esas personas no tienen el dinero para ser tan eco-friendly como tú. Entonces, eso también es como que otro problema sistémico que le echamos la culpa a los individuos. Es lo que, Eh, perdón, Dani, es lo que, antes de olvidarme, es lo que decimos, o sea, esta cuestión ¿por qué va muchísimo más allá por qué va muchísimo más allá de todo esto? Porque, como tú dices, no todas las personas tienen las mismas capacidades y muchas veces se trata a todas las personas de ponerles en el mismo barco o en el mismo saco. ¿Y por qué? Porque no nos preocupamos de las cosas importantes. O sea, esta cuestión de la contaminación, yo digo, obviamente la tenemos que cambiar porque tiene que ver con el bienestar de la humanidad, pero nos damos cuenta que como al tratar de hacer todo eco-friendly, esa reforma que estamos tratando de hacer está muy mal. ¿Por qué primero no nos centramos en cuestiones como hambre, salud, educación? Y luego cuando ya todos estemos en el mismo barco en ese sentido, ya podemos preocuparnos por otras cosas. Pero bueno, o sea, solo eso. Prioridades. Bueno, eh, justo hablando de lo del mismo barco, mi otro ejemplo era la pandemia, el coronavirus, que ¿Ok? también puede verse como un problema, cómo echamos la culpa a los individuos de los problemas sistémicos. Y esto tampoco queremos como que hacer creer que somos, que no deben usar mascarillas o que no deben No, vacunarse y no, nada. no. Háganlo, por favor, pero hay que entender que como que el sistema o los países culpaban demasiado a la población por el problema del coronavirus, pero no se centraban en los problemas ya estructurales mismos que existen. O sea, Yo estoy de acuerdo por con eso. ejemplo, ajá, por ejemplo, o sea, el hecho de que haya sido una pandemia tan grande y haya afectado a tantas vidas, tantas personas, primero es un fallo terrible del sistema, porque hubo respuesta lenta por ciertos países, en primer lugar, como que hicieron como que no pasaba nada. Luego, creo que uno de los temas más importantes y que nos hizo dar cuenta esta pandemia es que nos falta un buen sistema de salud universal, por lo Eso es menos. O sea, prioridad, eso es como que aquí, eso está aquí, bro. La claro, contaminación está aquí, el sistema aquí, bro. sí, es como que ya, o sea, si es que esto no nos sirvió para darnos cuenta de por qué necesitamos un sistema de salud universal, que sea gratuito y que sea de calidad, no sé qué otra cosa necesitamos para poder avanzar en como que en ese sentido, pero no hemos avanzado nada, o sea, ya vamos que cuánto, un año y medio de pandemia y seguimos en lo mismo, así, no es que hemos tenido grandes avances en temas de lo público, en temas de mejorar nuestro sistema de salud, sino que seguimos en las mismas y por eso mismo se echa la culpa a las personas. O sea, de que ustedes por salir son los culpables de esto, bla, 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 pero, pero si es que no mejoran las condiciones estructurales, ¿cómo queremos como que salir de esto? O sea, no es que solo por lo que hace un individuo vamos a salir de la pandemia, sino que se necesita de verdad un cambio estructural y es un cambio estructural que yo no veo que suceda en ningún, o sea, en el futuro cercano. O sea, al principio de la pandemia sí creía quizás que
esto podría servirnos para darnos cuenta de ciertas cosas y progresar y avanzar, pero ya como estamos metidos en esto, en esta nueva normalidad de alguna manera, es como que no, ya he perdido mucho mi fe en que se puedan generar cambios estructurales a partir de lo que pasó en la pandemia, porque seguimos iguales y seguimos como que el sistema quiere no se echa la culpa a sí mismo, sino se echa la culpa a los demás. Y como echa la culpa a los demás, el mismo sistema no va a cambiar porque no entendemos de dónde surge el problema. Sí, sí, sí. No, este ejemplo me pareció muy, muy importante y muy interesante, Dani, porque es cierto, o sea, primero con este tema de la cuestión de la salud, que es muy importante, y también me acuerdo de otro ejemplo. Me acuerdo de algo que pasó acá en Ecuador y seguramente pasó en muchísimos lugares del mundo, pero me acuerdo, se me hizo muy interesante ahorita que lo dices. ¿Te acuerdas que hubo un momento que en la costa ecuatoriana habían muchas personas que no estaban manteniendo como que no estaban manteniendo su cuarentena? O sea, habían personas que estaban en la calle que no estaban manteniendo su cuarentena. Y sí, y como que se creó una cuestión de regionalismo fuertísimo y los de la sierra decían, es que por la costa estamos así y por la costa no vamos a salir de la pandemia y cuestiones así. Y un rato se hizo un reportaje que me pareció muy interesante y era un chamo que explicaba que no quería estar en su casa, bro, que había un ambiente de violencia extremadamente denso. O sea, que no quería estar dentro de su casa y que no podía estar dentro de su casa porque el ambiente en el que vivía no era saludable. Y muchísimos casos son así. O sea, se hablaba muchísimo durante la pandemia de quédense en sus casas, quédate en casa y tomabas la foto con el cafecito y ponías el logo de Instagram, quédate en casa. ¿No? Sí. Pero hay gente que no podía estar en sus casas, o que era un ambiente en el cual no era sano para esas personas. Y también se les culpaba muchísimo a esas personas de que por ellos la pandemia está incrementando o perdón, el contagio está incrementando, pero es algo mucho más estructural. O sea, estamos hablando de que la violencia es un problema estructural, entonces no estábamos listos para nada para una pandemia. No es tanto culpa de nosotros, sino del sistema, obviamente, me dijo el Dan. Claro, y deja solo, o sea, violencia de lado, sino, por ejemplo, también muchas personas se iban a morir de hambre si es que no salían de la casa, porque no es que Exactamente, podían hacer su exactamente. teletrabajo de vender caramelos en la calle, ¿cachas? O sea, no es que muchas personas lamentablemente tienen trabajos informales y ahí no es como que puedes tener tu teletrabajo y tomarte tu foto ahí en tu En paticito con Ecuador tu el porcentaje perro. de trabajo informal es altísimo. Claro, y ¿qué pasó con toda esa gente? O sea, no sé, nunca se pensó en ellos y siempre nos quedamos en nuestra burbuja, así de como que no, si sales, es que volvemos a lo del que estamos en el mismo barco, ese discurso que no sirve de nada y hace más mal que bien. Entonces, dejemos de usar ese discurso de que estamos en el mismo barco porque no estamos en el mismo barco. Y también, justo hablando de eso de cuando rompía la cuarentena, algo que me pareció medio preocupante es cuando, sí viste todos esos, como cuando se acaban esos videos que se hacían full virales y todo el mundo se cagaba de risa de cuando los chapas o lo que sea les cogían a los manes en la calle, les empezaban a hacer limpiar y todo. Sí, 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 Eh, sí. o sea, me pareció como que el hecho de que tanta gente como que no le parezca eso algo que está por lo menos un poco mal, sino que solo juzguen a esa gente como que ni siquiera saben por qué estaban afuera en la calle, o sea, ni siquiera saben eso en primer lugar, y el hecho de que se hayan reído y que se ha hecho viral por eso mismo, de que, bien hecho, hijo de putas, por ustedes, todo eso, me parece medio preocupante, la verdad. Entonces, no sé, un poco ve por qué pasa eso, y claro, o sea, todos debemos poner de parte, usando mascarillas, vacunándonos, teniendo en cuenta todo esto, pero no es algo que solo es de un lado, o sea, no es solo nuestra responsabilidad como sociedad civil hacerlo, sino que también es una responsabilidad más grande, le tiene el sistema, la estructura, tu país, lo que sea. Entonces debe ser mucho más balanceado el tema y quizás dejemos de juzgar tanto a las personas, no sabemos en qué situación están y empecemos a juzgar más por qué pasó lo que pasó y por qué la estructura está como que tan mal estructurada que suceden estas cosas.
Sí, exacto, exactamente, Dani. Es que aquí podemos darnos cuenta que los ejemplos, como ya lo estamos hablando, se van conectando. O sea, aquí es la misma cuestión. No, a veces no solo actuar en el criticar a cómo están comportándose los demás por tal o cual razón. O sea, la crítica es al sistema. Primero pensemos, o sea, primero pensemos, sentémonos a recapacitar y hacer una crítica al sistema antes de actuar y decir, es que ellos tienen la culpa, bro. Es que ellos tienen la culpa porque salen a las calles y por eso ahora hay más contagios. Y inclusive tratan como que de menos inteligentes de otras personas porque toman ciertas acciones o cuestiones así. Mejor es una invitación a pensar, a pensar. Y Dani, quería decirte una cosa de lo que estabas... O bueno, dime lo que ibas a decir, que creo que tiene que ver con la cuestión ahorita. No, ¿Ibas a no, no decir le iba a algo? decir nada, solo que iba a decir que quizás muchas personas sí como que salían por irresponsabilidad y solo para joder, pero Ah, eso sí, eso sí. también hay que darse cuenta que no todas hacen eso y quizás salió justo una mamá porque debía conseguir comida y cogen y vienen policías a hacerte barrer toda la ciudad de noche, así en la madrugada o yo qué sé. Entonces, sí, también ahí se dan muchos abusos y es una forma fácil de que el sistema se lave las manos, de que el Estado se lave las manos, de que la estructura se lave las manos y decir, ven, son ellos los culpables, este es así es funciona el discurso de esto. Entonces, se lavan las manos, no es nuestra culpa, es su culpa, así que ustedes mismos se metieron en esto, vean cómo sale. Como tú dijiste, para mantener el status quo. Pero sí, todo es un caso por caso, eso es cierto. Todo es un caso por caso y siempre hay que analizarse caso por caso. Pero bueno, Dani, para terminar con este ejemplo, quería decirte que me pareció muy interesante lo que tú dijiste de cómo, a pesar de la pandemia, no se ven esfuerzos de, por ejemplo, de tener un sistema de salud universal. Que creo que va con lo mismo. O sea, ahorita estamos tan concentrados en el tema de la vacunación que es demasiado importante y obviamente es prioridad ahora en temas de pandemia, es prioridad la vacunación, pero se le ve a la vacunación como la salvación. O sea, la vacunación yo creo que simplemente es algo necesario para evitar esta pandemia, pero no para mejorar la estructura. O sea, la vacunación no te cambia la estructura, vacunación, la estructura te la cambia un sistema de salud universal, de que en caso de que vuelva a pasar una crisis sanitaria parecida, existen las herramientas necesarias para hacer frente a la pandemia. Entonces, ahora como ya está todo este tema de la vacunación, como tú dijiste, ya la gente se está olvidando de todo lo que pasamos hace un año. O sea, ya nos Ujú. estamos vacunando, ya estamos saliendo y ya la vacunación es como que lo más importante. Cuando la vacunación no es lo más importante, es algo necesario, pero lo que deberíamos estar pidiendo es vacunación y sistema de salud universal, no solo vacunación. Sí, nos estamos volviendo muy conformistas y muy, como que sí, es verdad, es como que decimos ya, me siento conforme con esto, estamos también comprometiéndonos demasiado. O sea, ya la vacuna y nos dejamos de hacer las preguntas que de verdad como que importan para cambiar las cosas. Y no sé si es que viste el libro justo el libro de CISEC que sacó al principio de la pandemia, que se llamaba Pandemia. No lo, partes, o sea, no lo leí integralmente. O sea, sí, creo que hay dos partes. Hay una que sacó justo como que un mes, creo, después de que empezó la pandemia, y hay otra que sacó en octubre del año pasado, así. Pero ahí sí se decía que tenemos dos opciones. O generar algo parecido al comunismo, salir de esto, Ya o sé. barbarie. Sí. Porque, bueno, o sea, no se refiere a un estado comunista tipo la Unión Soviética o lo que sea. Ya hablamos de esto también, pero se refiere más como que a un sistema de salud universal, educación, a terminar con la pobreza, con las desigualdades, porque la pandemia también acrecentó las desigualdades. Entonces él decía, o nos vamos por comunismo o nos vamos por barbarie. Y como lo estoy viendo ahora, creo que nos estamos yendo por la barbarie, porque la barbarie Sí, para él era cada uno por su lado, no tanto de que a un futuro apocalíptico, sino que el capitalismo siga como está y hasta quizás se agrave, pero de una forma mucho más soft power, o sea, algo no tan exacto. visible, sino de que cada uno ya va a estar por su lado y vamos a empezar a encerrarnos cada vez más y velar más por nuestros propios intereses. Entonces, ya viendo todo en contexto, creo que estamos yendo más por la barbarie, porque de lo demás que por lo menos durante crisis,
Universal Basic Income, que también hablamos, el sistema de salud o la educación, no, como que ya solo quedó ahí, ya quedó ahí. Creo que ahorita que lo dices, o sea, este podcast este episodio es muy importante tenerlo a Zizek en mente, así que antes de decirte lo que te iba a decir, yo quiero simplemente recomendar que si alguien no está escuchando esto y quiere entender a profundidad estos temas, o sea, lean Zizek, bro. Es demasiado bueno y muy preciso. Pero sí, es cierto, Dani, o sea, y como estudiante de Relaciones Internacionales también pienso en el tema de los países, o sea, vimos cómo la pandemia, como tú dijiste, o sea, primero se mantuvo el discurso de estamos todos en el mismo barco, todos tenemos que luchar por salir de esto, pero hasta cierto punto los países tuvieron ciertas medidas proteccionistas también y cada uno se cerró y fue, vamos a trabajar por la gente que está acá. Realmente no existe una sociedad global como que está trabajando para todos, ¿no? Y esto de la gobernanza, y es que va de la mano, porque se habla de la gobernanza global, de la contaminación, tenemos que compartirla a todos los países del mundo, pero pasan cosas como la pandemia, los países se cierran y quienes no tienen los mismos recursos es más complejo y muchas cosas más complejas, ¿no? Sí, o sea, yo no sé qué tanto se van a solucionar las cosas con sus foros, con sus consejos, las asambleas generales de la ONU, con todo esto. Sí, O sí, sea, sí, es verdad. es como que decir, estamos haciendo algo, pero en realidad nunca están así, nunca se llega a nada, nunca hacen nada. Entonces, no sé qué tanto existe como una comunidad internacional que se vele por todos. O justo lo que está pasando hoy en Afganistán, o sea, no les importa, sí, Ujú, que los talibanes ujú. ya llegaron, se está haciendo todo mucho más extremista. Y, y otro ejemplo de esto son las vacunas mismo. ¿Te acuerdas cuando recién salieron las vacunas? No querían dar patentes, querían como que los países grandes tenían las vacunas, no daban a los demás países. Eh, nunca se liberó la patente de la vacuna, o sea, es como que negociazo, así. Es eso. Aquí creo que esto se puede explicar simplemente a través de un saludo para nuestro amigo Migucho, si es que alguna vez llegas a ver esto, la teoría de la centro-periferia, ¿no? Es así. Sí, sí, no creo que podamos salir como que del lugar en el que estamos, así, dentro de cómo siguen las cosas. Pero bueno, eh, ¿tienes otro ejemplo? Tú creo que, dale, creo que tú tenías otros ejemplos. A ver, tengo el de pobreza, que también podríamos verlo Yo también quería topar como un yo también problema quería topar ese, sistémico dale. y claro, y echamos la culpa a la gente, pobre es pobre porque quiere. O, Literalmente, ajá, literalmente. es que creo que eso es todo lo que puedo decir del tema, así como que otro ejemplo súper claro de esto, el pobre es pobre porque quiere. No vemos a la Exacto. pobreza como un problema sistémico, sino como que ese man es pobre porque no trabaja lo suficiente, no se esfuerza, es tonto, nunca se educó, entonces es su culpa. Sí, no, este es incluso, este yo creo que es el más importante. O sea, cuando hablé de contaminación dije que era uno de los más importantes, teniendo en cuenta que es bastante popular y muy necesario tomarlo en cuenta, pero ya en tomando cuestiones como ya del sufrimiento humano, el tema de la pobreza me parece el más importante. Y aquí yo simplemente quiero hacer una invitación a que revisen una cuestión que se llama el índice de pobreza multidimensional. Yo lo descubrí gracias a un docente porque estoy en base a ese indicador estoy haciendo mi tesis y es un indicador muy, muy importante. A mí me parece muy, muy importante estudiarlo ahora porque te hace dar cuenta qué es realmente la pobreza. O sea, ¿y por qué existe pobreza? Y esto ya lo he topado yo creo que en otros podcasts y el Dani también, pero es la típica de, claro, esa persona no se educó o no aprovechó la educación. Cuando existen personas que, claro, o sea, si es que no vas bien alimentado a la escuela, no vas a poder adquirir conocimientos. Si es que no tienes un ambiente saludable, no vas a poder adquirir conocimientos. Si es que, y eso solo como ejemplos, pero en general, si no naciste en una estructura favorable, es muy difícil que vayas a lograr lo que se conoce como éxito. Entonces, sí, y yo invito a que vean ese indicador, es muy, muy interesante y te dan cuenta realmente de qué es la pobreza y por qué la pobreza tiene demasiadas aristas. No solo salir a la calle y decir, hoy decreto al universo que el día de hoy voy a poner mi empresa en pie y todo va a prosperar. No es solo eso, o sea, existen muchas cuestiones que te impiden salir de la pobreza. Y entonces, ese es otro problema sistémico que le echamos la culpa a la gente de la pobreza y creo que es uno de los más dañinos tener como que ese tipo de discursos porque crees que primero tienes un complejo de superioridad gigante, así como que
yo no soy pobre, mírame, yo pude hacer mi empresa, yo soy todo un emprendedor, mi mentalidad de tiburón, mi espíritu emprendedor, bla, 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 y solo se queda ahí y ya, o sea, las cosas no van a cambiar si es que seguimos con ese tipo de discursos. Así que si tú eres alguien que tiene ese tipo de discursos, por favor, para y Sí, hay que piensa, expandir. Ajá. piensa, no seas animal. Eh, ¿Tienes otro ejemplo? Estaba pensando, Dani, estaba pensando en este ejemplo, no sé, me parece ya no, bueno, o sea, sí es un problema muy general, de hecho, en el sistema internacional, que es el tema de la migración. Ujú, O sea, de que se habla muchísimo, por ejemplo, que este ejemplo yo lo quería tomar desde dos puntos de vista. El primero, como el caso de lo que está pasando en América Latina, donde existe una migración bastante extensa de personas provenientes de Venezuela y que muchas veces se echa la culpa a los migrantes de problemas que existen en la sociedad, muchísimas veces. nos roban nuestros Y, trabajos. ajá, nos roban nuestros trabajos, por ejemplo, o cuestiones así. Y que digo, esos puntos de vista los entiendo, pero la crítica, otra vez, como estábamos diciendo, la crítica no es hacia esas personas, la crítica es hacia un sistema. O sea, esas personas tuvieron que emigrar por alguna cuestión, no están en las condiciones en las que quisieran estar. No es que vienen y dicen, sí, vengo a robarte tu trabajo porque soy malo y porque no quiero verte trabajar. Eh, tienen cuestiones complicadas, o por ejemplo el tema de Europa, de la Unión Europea, de por qué Reino Unido salió de la Unión Europea, porque ellos consideraban que su cultura y que sus valores estaban siendo demasiado heterogéneos, pero eran por migrantes que venían de guerras en Medio Oriente bastante complicadas, entonces igual eran personas que no querían salir de ahí y que seguramente quieren regresar a sus lugares y a sus hogares, pero en mejores condiciones. Entonces quería topar este tema de la migración, Dani, porque como siempre nos gusta hablar de empatía, creo que este es un tema sistémico que se le echa la culpa a las personas y que nos quita empatía. O sea, de cómo vemos al otro a veces, como vemos al otro como una amenaza, a otra persona que vino de otro lado como una amenaza, cuando no debería ser así. O sea, al contrario, deberíamos estar apoyando y toda la cuestión. Claro, y justo lo que dices de la empatía me parece preciso porque hasta que no estés como que en esa situación o no entiendas como que la mentalidad de un migrante, porque la gente no es que se va de sus países y deja a su familia y deja a sus amigos y deja todo lo que conoce atrás por gusto, así, o sea, es porque ya o hacen eso o algunos su calidad de vida decrece full o algunos hasta pueden morir o son víctimas a violencias extremas. Entonces, deberíamos tener mucha más empatía en esa cuestión porque nadie es migrante porque quiere así. O sea, Es la... claro, es muy diferente tú decirte, me voy de vacaciones a Estados Unidos, que bacán, bla, 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 pero es otra cosa como que de la nada, sin que tú quieras, sin tú planearlo, debas ya irte a otro país para probar suerte, así, porque imagínate tú yéndote a otro país en el que no conoces a nadie, no conoces la cultura y debes primero buscar una forma de subsistir y ver cómo sales adelante, o sea, es algo súper fuerte. Entonces, claro, la migración es otro sistema, otro problema sistémico que también es muy importante ahora. Y, y también se dice que los migrantes son el nuevo proletariado. Eso me parece también interesante. Algunos autores dicen eso como que, sí sé, dice eso, que los migrantes son como que el nuevo proletariado y que la revolución podría salir de eso, porque son ahora los más explotados, los más discriminados y como que los más outsiders de la sociedad en algunos aspectos. Sí, es que el tema de los migrantes es como que, o sea, existen muchísimos. Creo que no sé, es que no tengo la data de cuáles han sido los éxodos más grandes de la humanidad, pero seguramente estamos viendo uno de los éxodos más grandes. Tenemos, no sé, conflictos por lo menos hay bastantes y también estados fallidos y todas esas cuestiones. Claro, hoy mismo, sí viste lo que pasó en Afganistán, justo estaba hablando de eso. Claro, sí, justo antes de entrar no profundicé, pero estaba viendo esa noticia, ¿no? Sí, o sea, Cuéntanos, Dani, para como que... que justo los talibanes, que son como un grupo extremista Ajá. islámico, acaba de entrar a la capital de Afganistán. El presidente que era como que
era apoyado por Estados Unidos, acaba de dejar hoy el puesto y es como que los talibanes cogieron y entraron. Entonces los talibanes son como que, como dije antes, este grupo extremo del Islam, o sea, las mujeres cero Exacto. derechos, o sea, Exacto. extremo, extremo, extremo. Y es muy interesante porque justo los talibanes son un producto de la Guerra Fría, porque en los ochentas, sí, me parece que fue en los setentas, ochentas, cuando la Unión Soviética estaba como que extendiéndose hacia Afganistán, así, hacia esos países, Estados Unidos cogió y empezó a, a entrenar rebeldes. Y estos rebeldes con el tiempo fueron siendo gente como Osama Bin Laden y estos grupos extremistas. Entonces surgió mismo del miedo a los rojos de Estados Unidos, de justo de la Guerra Fría, surgieron todos estos resentimientos. Entonces ahora Afganistán está hecho pedazos y justo vi un video súper fuerte en el que muchas personas están solo huyendo de la ciudad, o sea, tienen como que sus maletas gigantes y solo se están yendo, o sea, ni siquiera no les importa cómo, solo están literalmente corriendo, solo se Sí, están sí. yendo. O sea, es algo fuerte y ahora va a haber mucha más migración de afganos a toda la Unión Europea, a otros países de Asia, a India, a Pakistán, yo qué sé, pero es, es otro problema que surgió justo el día de hoy. Dani, esto me parece, no sé si te hace sentido lo que voy a decir, pero me parece que también un poco para poder estudiar estos, como estamos diciendo, para poder pensar a profundidad sobre los problemas sistémicos antes de caer solo en el tema de la actuación, creo que también es muy importante la cuestión de la historia. O sea, como tú dices, hay muchos problemas sistémicos que vienen, como tú dices, esto viene, por ejemplo, desde la Guerra Fría. Y hay Ujú. muchos problemas que nosotros tenemos en la sociedad actual, en el mundo actual, que vienen de atrás y por muchísimas cosas que ni siquiera nosotros controlamos o vienen de otros países, de guerras o procesos históricos que nosotros a veces no tomamos en cuenta y por eso no los comprendemos a profundidad. Entonces, creo que también podríamos tomar a la historia como algo importante para nosotros hacer la crítica a los problemas sistémicos. O sea, que hay muchísimas cosas que no siempre las controlamos las sociedades actuales y tienen luego consecuencias posteriormente. La perspectiva histórica, súper, La súper perspectiva importante histórica, la perspectiva en histórica. estos temas. El que, ¿cómo que es la típica frase? El que no conoce su historia está destinado a Condenado a repetirla. repetirla. Ujú. Entonces, bueno, sí. Y también los dos lados de la historia, porque siempre hay como que un Sí. lado, siempre hay que ver los dos lados de la historia y ahí podemos entender mucho mejor las cuestiones. Ya vamos a los siguientes ejemplos, pasemos un poco más rápido para no extendernos mucho. También quería hablar del sistema carcelario, de todo este tema de la seguridad. Em, el sistema carcelario es uno de los sistemas más, en mi parecer, eh, menos eficaces de nuestra sociedad, Es un porque, proyecto socioeconómico. claro, o sea, mm, no sirve para rehabilitar a la gente, no sirve para como que ponerles en el buen camino a a los presos, no sirve para nada, eso solo sirve para perpetuar las mismas acciones, la misma violencia, o sea, solo vean, o sea, cómo sucede en las cárceles, de que entras y estás, y es como que eres la perra de alguien, o estás metido en estas pandillas, o debes como que juntarte con otros, o debes coger y apuñalar a otro man para que te den favores, o así, o sea, es como que en las mismas cárceles se siguen perpetrando los las mismas actuaciones, o sea, se sigue perpetrando la violencia que les hizo entrar a esas personas en primer lugar y si es que ya salen de ahí, primero no tienen las herramientas suficientes para poder reinsertarse en la sociedad, no van a conseguir un trabajo. Si no consiguen un trabajo, muy probablemente regresen a hacer lo mismo que hacían antes, o sea, a subsistir robando, lo que sea. Y pues el sistema carcelario por eso no funciona, porque la gente entra y sale igual o peor y vuelve a entrar. Entonces siempre es como que un ciclo de que sales, entras, porque en la misma cárcel se trata muy mal a las personas. O sea, sí, debes un poco también entender qué clase de crímenes hizo la persona Obviamente. en cuestión. También es un caso por caso, pero la mayoría de personas que están en la cárcel no es que todos son asesinos ni nada. O sea, la mayoría son personas que han robado o
o crímenes un poco menores de alguna manera, pero también qué les lleva a estas personas a eso, o sea, desesperación. No es Ujú. que todos son unos malvados que quieren matar a la gente, bueno, no, que quieren robar a la gente. Entonces, también el sistema carcelario me parece un problema sistémico que le echamos la culpa solo a los PPLs, a las personas privadas de libertad. Eh, pero en realidad es más, se reproduce mucho la violencia en las mismas cárceles. Eso también vemos en los motines que suceden mucho ya. No sé por qué ha Ah, pasado tantos motines este año en Ecuador. Y mucha gente, sí, como que no tienen derechos, o sea, se lo merecen por ser así, bla, 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 bla. Y ese discurso tampoco es que te ayuda, va a ayudar a cambiar las cosas, lo siento, no. No es que porque más gente esté en la cárcel va a haber más seguridad, sino quizás hasta lo contrario. Entonces, eso. claro, claro, es que no, este me parece un ejemplo muy, muy bueno porque, exacto, si tuviéramos problemas, creo que inclusive la cárcel, la cárcel da cuenta de como muchos problemas sistémicos que existen, porque digamos, si tuviéramos salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, si tuviéramos muchísimas cuestiones dentro de una sociedad, las cárceles realmente no serían tan necesarias. O sea, las cárceles realmente existirían para, como tú dijiste, para esos crímenes realmente complejos donde Claro, ya la situación... violadores, asesinos, Ajá, todos estos que ya son crímenes como que debes estar un poco mal de la cabeza para hacerlo, o exacto. debes como que no ser un psicópata o no tener cero empatía, pero robarte un celular, o sea, es malo, yo sé, o hasta los manes que están fumando drogas, y estos manes son los que más van a la cárcel también, o sea, la cárcel está llena de esos crímenes Exacto. súper menores. Sí, sí, exacto. Y es eso, o sea, no, obviamente personas que cometieron crímenes muy graves tienen que tener su modo de pagarle a la sociedad o de rehabilitarse, como se lo quiera ver, pero exactamente lo que dice el Dani, solo imagínense si es que tuviéramos cubierto todos estos problemas sistémicos de los que estamos hablando, que nos desconcentramos de muchísimas cosas y nos preocupamos por el popote que no mata tortugas y nos preocupáramos por alimentación, salud, vivienda, trabajo, o sea, cuestiones mucho más importantes. Claro, las cárceles no tendrían la sobrepoblación que tienen y se iría reduciendo eso. Sería muy, muy importante eso. Y dejar de echar la culpa a las personas por cosas sistémicas. Sí. Eh, otro ejemplo. Yo no tengo más ejemplos, Dani. Yo tengo un par más. También podríamos decir que la corrupción es un problema sistémico del ¿Ok? capitalismo mismo. Eh, no es que aquí los corruptos no tienen culpa, sí tienen culpa, son un asco, pero también hay que ver que la corrupción no es algo de solo un gobierno, de solo un tipo de persona, sino que es muy fácil, es muy, muy fácil ser corrupto si es que llegas a esos puestos de poder porque el mismo sistema te da la posibilidad de hacer eso, ¿cachas? O sea, Claro, es como que la corrupción ya está intrínseca y no solo es una cosa de Latinoamérica, no solo una cosa de Ecuador, o sea, no es como que la típica de, ay, mi lindo país, porque somos así. En Estados Unidos hay mucha corrupción, en Europa hay mucha corrupción, o sea, es un tema ya global, la corrupción no es que sea algo solo de los países tercermundistas ni nada. Entonces, la corrupción es otro problema sistémico. Eh, ¿Qué más? Esto de las drogas también puede ser un problema sistémico, o sea, no es la culpa del bro que se mete bazuco en la esquina de tu casa, como que haber caído o sea, tal vez sí es parte de su culpa, pero por meter en la cárcel a él no es que vas a solventar el problema de las drogas, o sea, claro. los grandes narcotraficantes y que haya todo este comercio ilícito es el verdadero problema. No, y a veces, perdón, Dani, que te corte esto, y a veces las mismas personas, o sea, hay gente que, porque te has dado cuenta que a veces como que también se elitiza la cuestión de las drogas. O sea, cuando las élites están consumiendo drogas es porque somos inteligentes y porque podemos hacerlo, bro, y porque las drogas nos hacen ver más allá la vida y nos hacen sentir otras cosas. Pero cuando es gente en condiciones precarias quien está consumiendo drogas, ahí sí es algo malísimo, ahí sí es algo pésimo, mal y que hay que erradicar. Claro, todos, o sea, te metes como que cocaína todos los fines de semana en la discoteca y le juzgas al man que se mete bazuco en el Ajá, parque. O sea, y es como que al fin y al cabo están haciendo casi lo mismo, están buscando una forma de escapar a su realidad, pero como tú estás
en otro escalón social de alguna manera, es como que, o sea, si tú lo haces está es cool, pero si el Y no otro te lo va a pegar haces, igual. claro, ajá. Entonces, sí, por eso también creo que es necesario hablar de legalizar o por lo menos descriminalizar el uso de drogas, porque ahí sí podríamos como que hasta tener más cuantificable cuántas personas lo usan, podría ser mucho más regulado, como el caso de Portugal, o sea, ahí como que full drogas son legales. Y Ujú. el mismo estado, o también en Holanda, el mismo estado te da como que jeringas buenas, o así, cachas, como para que no, que no es un problema también de salud pública, Exacto. o también te ayudan, o te dan cierta cantidad cada mes, o así, y también ha bajado. Mucha gente cree que por esto sube el número de adictos, pero en realidad ha bajado el número de personas que consumen Es que drogas puedes ya. controlarlo mejor, como dices, puedes Claro, es controlarlo que mejor. es mucho más regulado y le quitas poder a estos carteles, a los grandes narcotraficantes, etcétera, etcétera. Eh, otro ejemplo que se me vino a la cabeza es justo lo que pasaba en el anterior año del Black Lives Matter, como que la brutalidad policial y todo esto es un sistema, es un problema sistémico en Estados Unidos y el problema con ese movimiento es que fue mucha acción y poca, justo lo que, poco pensar y mucha acción, Sí, porque sí, no hubo sí. como que un plan de acción de verdad por detrás o decir porque estamos luchando por esto y Fue solo queremos violencia, cambiar bro. esto y tener una teoría fuerte por detrás, sino como que fue como que más acción por actuar así. Y los mismos problemas sistémicos siguen, o sea, como que fueron de las movilizaciones más grandes en Estados Unidos en los últimos años, pero no ha cambiado mucho las cosas porque no se sientan a pensar y como que crear un mapa de lo que deben hacer o ideas y como que luchar por eso, sino es más como que comparto esto en Instagram, a la marcha y ya hice mi parte y ya, pero las cosas siguen igual. Entonces, ese es otro problema. Y, y creo que eso también podría ser la violencia de género, que le echamos la culpa a las mujeres, de que por qué se visten así, de por qué están con sus manos, bla, bla, bla. Bla. Eso es un tema muy importante, bro. Sí, sí, o sea, como también hay que entender cuáles son como cuáles son las verdaderas víctimas en cada caso en estos temas y en la violencia de género, las víctimas usualmente, la gran mayoría de las veces son las mujeres y no debemos echar las culpas la culpa por salir de noche a las 3 de la mañana o vestirse de tal manera o Exacto. por emborracharse o por lo que sea. O sea, ya es el problema sistémico en este caso es como que el machismo, eh, como que el patriarcado y todo esto. Entonces, sí, o sea, ese también creo que es otro muy, muy importante que mucha gente como que dice, no, es culpa de ella porque estaba ahí, o sea, y los violadores y todo eso, no, nunca, hasta los defienden así. Entonces, ese es otro. Yo creo que en este caso, o sea, ya lo expusiste muy bien, y creo que en este caso lo que más se puede hacer es lo que venimos hablando. O sea, aquí sí es donde tenemos que poner más en práctica lo del no actuar y solo pensar. O sea, por qué piensas, cada uno debería hacer ese análisis, por qué pienso como pienso y por qué creo que las mujeres son las que tienen la culpa de estas cosas? Y ahí entramos a cuestiones como las que dijimos, hay cuestiones que son históricas, hay cuestiones que son estructurales y tenemos que ir destruyendo esas cuestiones. Entonces, este sí es un caso de los que yo creo que así, pero es muy importante que dejemos de actuar. O sea, dejemos de echar la culpa, dejemos de compartir memes, dejemos de hablar en Facebook. En serio, o sea, este es un tema que yo quisiera que desaparezca como que de redes sociales por un momento, que nadie actúe, que nadie dé su opinión y que todos realmente nos pongamos a pensar en por qué estamos así como sociedad y cómo cambiarlo. Eso me parece muy importante. Sí. Pero también creo que para hablar de esos temas necesitamos como que una perspectiva femenina para que Sí, den como que su lado de los hechos, porque también como que solo hablar de eso como hombres, creo que deberíamos también ver el otro lado y ver cuáles son, seguramente. ajá, entonces, bueno, algún día tendremos invitadas, pero eso, creo que yo ya no tengo más ejemplos, pero creo que sí dejamos el Sí, punto claro. seguramente sí. Si es que a ustedes se les ocurren más ejemplos, pueden dejarnos para que tratemos en otro episodio. Entonces, O pueden investigarlos ustedes mismos y ver de dónde salen y empezar
a pensar generar esto. más, a razonar más porque suceden estas cosas y a partir de eso tomar acción. Y la mejor acción, o sea, cuando decimos solo pensar, no quiere decir a solo pensar de quedarte sentado leyendo algo y solo, o sea, solo pensar es la dialéctica, es compartir esto también, o sea, conversar con gente sobre esto, pero no conversar de publicar en Twitter un comentario re banal sobre el tema, o sea, en serio generar dialéctica y generar conversación sobre esto. Entonces, conclusiones, Dani. Conclusiones. No echemos la culpa a los individuos de los problemas sistémicos. Seamos... una de las conclusiones que siempre están es la empatía, y me he dado Sí, cuenta. Seamos sí, más sí. empáticos, eh, tengamos una perspectiva histórica y creo que de los más importantes, pensemos antes de actuar. Sí. Yo me quedo con esa conclusión. O sea, parece re cliché, así, de que típico los papás nos decían eso antes, siempre que hacíamos pendejadas de chiquitos. Piensa antes de actuar alguna cuestión, pero en serio sí es muy importante, sí es muy importante. Pensemos antes de actuar. Ah, y también quería dejar esa conclusión y la otra, centrémonos en las cosas importantes. O sea, ahora hay tantos problemas, tantos debates y todos queremos cambiar algo distinto en el mundo. O sea, todos queremos aportar de alguna manera y hacer un cambio en algún lado. Tal vez mejor todos deberíamos trabajar en una sola cosa, en vez de trabajar todos en diferentes cosas, todos en una sola, y puede que vayamos mejorando los problemas sistémicos o estructurales. Entonces, esas serían mis conclusiones. Prioridades. Prioridades. Exacto. Bueno, creo que hemos llegado al fin de este podcast. Gracias por escucharnos una vez más. Si nos estás escuchando en Spotify, síguenos, bájate nuestros podcasts para que puedas oírlo ahí donde sea. Si nos estás viendo en YouTube, ya saben qué hacer. Comenten, like, eh, Suscríbanse. suscríbanse y la campanita. Y síganos en TikTok, en Instagram, comenten, porque el algoritmo como que va, 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 ¿cómo es? Va A portarse bien con nosotros. va a portarse bien con nosotros. Exactamente. Si es que ve que la gente como que da like, comenta, Ajá. como que se crea esa interacción. Entonces, también si pueden, están viendo este video, lo que sea, denle like, pongan un comentario que nos ayudan un montón. Esa es creo que la mejor forma en la que pueden ayudarnos. Sí, 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 seguro que sí. Y dejen temas y comentarios, o sea, sobre temas que podemos seguir tratando. Dejen temas y si es que quieren algún día venir a nuestro podcast, está abiertas las puertas, porque queremos también abrirnos más a tener invitados y todo. Entonces, igual Y si es que diferentes formas de tienes, pensar. sí, si es que tienes un tema del que quisieras hablar, escríbenos por nuestras redes, por donde sea, y ahí hablamos para ver qué se puede hacer. Bueno, eso. Que tengan una Muchas buena gracias de semana nuevo. de memes y de mucho sabor. Mucho sabor. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.